Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:41. De la visión del Partido Socialista Ecuatoriano, que insiste en esta búsqueda de un entendimiento de la tendencia y que dice, ¿no?, que el Partido Socialista no tiene ningún problema en hablar con Revolución Ciudadana, más allá de que hizo una crítica pública al comportamiento del expresidente Correa, que dice el día anterior le bajó el dedo a Luisa González y con esas declaraciones torpedea cualquier entendimiento. Pero de hecho, Gustavo Vallejo, no tenemos ningún problema en hablar con Revolución Ciudadana. Quien sí tiene problema en hablar con RC es Unidad Popular, y lo afirmo con base en la declaración del día siguiente, a través de la cual los dirigentes, Giovanna Tarihuana, Jorge Escala, Natasha Rojas, entre otros, aparecieron en una declaración de prensa ratificando que sí acudieron a esa reunión, pero que con RC no tienen ninguna intención de dialogar. Sustentemos y profundicemos esa declaración junto a Giovanni Tarihuana, director nacional de Unidad Popular, que está con nosotros. Giovanni, bienvenido, ¿cómo le va? Muy buenos días, Fabricio, por supuesto, Belkis. Bienvenido. Siempre me coge la carraspera. No se ponga nervioso. Creo que me pone algo. No se me pone nervioso, ¿verdad? No. A ver, nosotros como Unidad Popular somos partidarios, por supuesto, de unir al pueblo, las fuerzas democráticas de izquierda, para presentar un proyecto que dispute el gobierno el 2025. Si nos han gobernado corruptos, nos han gobernado banqueros y oligarcas, hoy le corresponde al pueblo. Por tanto, nos ratificamos en la idea de concertar esta amplia unidad que presente una propuesta programática para resolver los problemas. Pero hemos sido suficientemente claros que para construir un proyecto hacia el futuro no podemos quedarnos en el pasado. No podemos unirnos con quienes ya gobernaron, quienes tuvieron la oportunidad de resolver los problemas y que hicieron exactamente lo contrario. Por supuesto, si queremos, por ejemplo, Fabricio, plantearnos el salir del extractivismo, defender la naturaleza, no podemos unirnos con quienes abrieron las puertas a la minería a gran escala y a las empresas extranjeras, o quienes empezaron la explotación del Yasuní ITT, sobre el cual el Ecuador ya tiene una posición mayoritariamente definida. Cuando hablamos de construir un país hacia adelante, hablamos de un Ecuador que tenga democracia, donde se respete las opiniones y a quien piensa distinto. Entonces no podemos sumar fuerzas con quienes durante 12 años efectivamente persiguieron a no solamente líderes de izquierda, sindicalistas, indígenas, sino a buena parte de activistas sociales. 800 perseguidos y criminalizados, incluso convocados como terroristas. Entonces no cabe esa visión. Si queremos construir un país hacia adelante, necesitamos un Ecuador que combate la inseguridad, el narcotráfico y la corrupción. Entonces, ¿cómo nos unimos con quien en su gobierno obviamente tuvieron amplios temas de corrupción? Hay un vicepresidente que está sentenciado, un presidente prófugo, y en función de aquello. En todo caso, nosotros fuimos a esta reunión porque fuimos invitados públicamente por el movimiento indígena, se suponía que por organizaciones sociales, y fuimos de manera respetuosa pero firme, fue Natasha Rojas y Isabel Vargas, a plantear nuestra vocación unitaria, pero también a dejar sentado nuestra opinión para qué nos unimos y con quién debemos unirnos y con quienes desde nuestro punto de vista no debemos hacerlo. Entendemos que nosotros vamos a insistir con las fuerzas como el propio Pachacute, con el Partido Socialista, con las organizaciones sociales, y creo que al final del día la historia va decantándose, Fabricio. Porque si había algunas ilusiones, supuestamente uniendo a la tendencia, incluyendo a Revolución Ciudadana, había algunos ilusionados con que el correísmo iba a unirse con el movimiento indígena. Bueno, al día siguiente la propia Luisa González se ha encargado de poner las cosas como son. Cuando le preguntan entre el Amazonas si ellos estaban pensando en un binomio Luisa-Isa, ella es muy clara, no son expresiones, no pensamos en dice Luisa González, en un binomio con el movimiento indígena. Mejor un empresario, y cita a señor Deller. Claro, lo que dijo textualmente, y voy a citar lo que publicó BN Periodismo, que pone el extracto de esta declaración de Luisa González. Dice: Luisa González, presidenta de RC, afirmó que su movimiento político todavía no define al binomio presidencial para las elecciones 2025, de una entrevista con Teleamazonas el pasado 1 de agosto. González recalcó que el RC está abierta a incluir un empresario en el binomio, un Michel Deller, alguien que representa a la industria, señaló la ex candidata presidencial. O sea, no dice que han pensado en Michel Deller, dicen un Michel Deller, o sea, alguien de ese perfil se refería.
Fabricio, en el contexto completo de quienes vimos la entrevista, le preguntan qué opina usted de un binomio Luisa-Leonidas Issa. Y ahí entiendo que se ríe, ¿no? Y Dice que la nota. Dice que se ríe y no hemos pensado en ese tipo de binomio. Pero bueno, el tema es que simplemente las cosas se ponen en su lugar. No hay que olvidarnos que Rafael Correa, antes de la reunión, todo el tiempo ha planteado que se siente más cómodo con gente del centro y de la derecha, y está bien. Finalmente, para nosotros ese es su andarivel ideológico y político. En todo caso, nosotros damos la vuelta a ese episodio, está claro para el país que nosotros no comulgamos con la Revolución Ciudadana, no comulgamos por lo que fue en el gobierno, porque tampoco nos olvidamos, Fabricio, que en el gobierno de Noboa, quien puso los votos para perdonar a los grandes empresarios $2.500 millones en la primera ley que se aprobó, quien puso los votos junto a Daniel Noboa para la famosa ley No Más Apagones, hace pocos meses no más, para abrir la privatización del sector eléctrico, fue la propia ERC. Entonces, obviamente es público y notorio que por lo menos nosotros no aspiramos a un camino en conjunto, porque lo que se trata desde nuestro punto de vista es superar al pasado de quienes ya gobernaron, y para nosotros igual de pasado significa el gobierno de Lasso, de Moreno, a los cuales combatimos, y por supuesto se trata de tener una tendencia que pueda derrotar tanto a Daniel Noboa como a Rafael Correa. Giovanni, siendo que el rechazo para una eventual alianza es expresamente con la Revolución Ciudadana, le pregunto, ¿con el Partido Socialista Ecuatoriano no tendrían problema? Y lo pregunto porque durante algunos años actuó en alianza con la Revolución Ciudadana. Nosotros insistimos en esa amplia unidad. Nosotros fuimos por eso, precisamente por respeto a la CONAIE, a Ecuarunaria, esa reunión, a dejar planteado nuestra opinión, y a varios colectivos que ahí participaron. Estaba el Partido Socialista. Hace pocas semanas Jorge Escala hizo una carta pública dirigida a los candidatos presidenciales de la tendencia, Leonidas Issa, Pedro Granja, al Partido Socialista, Pachacútec, planteándoles la necesidad de pasar del dicho al hecho en el tema de la unidad, porque todos hablamos de la unidad, todos hablamos del tema de un programa de transformaciones, y creo que podemos tener muchísimas coincidencias, por supuesto, habrá que precisarlas, etcétera, para dar una alternativa en conjunto, pero el tema es efectivamente sentarnos. Entiendo que los tiempos se han ido acortando, Belkis, porque todos los partidos estamos obligados hasta el 17 a poner en firme nuestras candidaturas. Sin embargo, hasta el 30 de agosto hay la posibilidad, incluso post primarias, de que lleguemos a acuerdos para que ojalá tener una sola candidatura presidencial, ojalá digamos, proyectos conjuntos en cada una de las provincias a propósito de las listas nacionales, buscando lo ideal hubiera sido que nos podamos sentar antes, por supuesto. En estos días hemos mantenido reuniones con el Partido Socialista, por supuesto, con Pedro Granja, hemos mantenido reuniones también con otros movimientos locales que están dentro de la tendencia y con organizaciones sociales. Nosotros el día de mañana, por ejemplo, vamos a hacer el lanzamiento de la precandidatura vicepresidencial que acompañará al profesor Jorge Escala, sin que eso signifique, digamos, renunciar a un acuerdo unitario. Simplemente, al igual que Jorge Escala, vamos a presentar un nombre de una compañera para considerar en la mesa del diálogo con la tendencia. Es que se entiende que tienen que hacerlo, ¿no? Tienen que presentar sus nombres para una eventual alianza, y si no los presentan igual... irían por su cuenta. Claro. Y tienen su democracia interna, ¿no? Correcto. Tendríamos esas dos cuestiones. Primero, presentar una propuesta para el conjunto de la tendencia, para discutir con nombres, con quién pensamos nosotros que podemos ir. En el caso de Jorge Escala y la compañera que vamos a poner en escena el día de mañana, pensamos que tienen los méritos, la trayectoria, la capacidad, no solamente para representar a la unidad popular y las listas 2, sino también al conjunto de la tendencia. Por supuesto, si es que hay y se abre la posibilidad de un acuerdo en firme con el Partido Socialista, ojalá con Pachacútec, lo discutiremos y no tenemos ningún problema efectivamente en ubicar renunciamientos en función precisamente de tener un proyecto que, reitero, pueda resolver los problemas del país. A partir de que se pongan en firme las candidaturas, entiendo yo que hasta el 30 de agosto, habrá un poquito más de 5 meses, Fabricio, donde va a haber un intenso debate. Creo que la elección está totalmente abierta. Quien se crea ganador o con el pase listo a la segunda vuelta se equivoca. En este país, que faltan 5 meses a la campaña, a veces en 10 días cambia todo el escenario. Hay un presidente, Daniel Noboa, desgastado, hay una revolución ciudadana que obviamente tiene una presencia política, pero que tiene también una crisis interna. El tema entonces está abierto y pensamos que hay la opción de una alternativa del pueblo. Giovanni, ya que de críticas hablamos, yo quisiera
comentarle respecto de un criterio de un ciudadano, de un oyente que dice: jamás ejercieron la autocrítica cuando apoyaron abiertamente a la derecha, refiriéndose a Unidad Popular. Es decir, ustedes son muy duros críticos de la Revolución Ciudadana, del gobierno de Rafael Correa, pero parece que no hay autocrítica respecto de la posición con Guillermo Lasso, ni una crítica igual de feroz respecto del gobierno de Guillermo Lasso. A ver, hay que distinguir dos cosas. Primero, un elemento es estar gobernando, tomar decisiones y hacer una cosa contraria a la que proclamaron en campaña. Es decir, un gobierno que tenía fiscalía, contraloría, todos los poderes, los jueces, y que persiguió a 800 líderes sociales, o sea, no hay punto de comparación. Segundo, la visión frente al gobierno de Lasso y también el de Moreno, y ahora el de Noboa, se establece precisamente nuestra actitud en la movilización social. Nadie puede negar en este país que en la oposición al gobierno de Lasso, en los levantamientos de octubre, de junio, contra el programa neoliberal de Lasso, hemos estado en primera fila. En el hemos de junio de 2022. En junio y en octubre. En octubre de 2019 no era Lasso presidente, era Moreno. También, para ubicar, pero tenía los mismos, digamos, asesores del mismo programa, el que ahora efectivamente nosotros estamos enfrentando. Y puede, digamos, criticarnos y obviamente ubicar, pero quien ha salido a las calles, por ejemplo, frente al paquetazo de Daniel Noboa, que va a seguir golpeando a la población, vamos a ver, el 12 de agosto va a volver a subir la gasolina y el 12 de septiembre igual, hemos sido nosotros. Entonces hay una coherencia política y por supuesto, nosotros hemos siempre buscado tener una alternativa electoral. Lo hicimos del 2017 con Paco Moncayo, lo hicimos del 2021 enfrentando precisamente... Pero en 2017 ustedes apoyaron a Paco Moncayo en primera vuelta, ciertamente, pero en segunda vuelta apoyaron a Guillermo Lasso, y ese es un INRI que ustedes lo van a tener de aquí... No sé hasta cuándo, no sé cuántas generaciones pasarán, pero y yo creo que por ahí va de alguna manera la autocrítica que mencionaba Lebelkis a propósito de este criterio de uno de nuestros oyentes. Ustedes no asumen que fue un error en 2017, una organización política de izquierda, como ha sido históricamente Unidad Popular antes de MPD, haber apoyado a un candidato de la derecha. Fabricio, insistimos, nosotros enfrentamos a Lasso electoralmente, lo enfrentamos cuando le robó la elección a Yacu Pérez, que él estaba en la segunda vuelta, lo enfrentamos en las calles, fuimos parte del movimiento social que contribuyó a aislarlo en el gobierno. Por supuesto, Fabricio, que nosotros cuando hay errores los podemos y debemos admitirlos, pero desde el punto de vista de la coherencia de la trayectoria de nuestro partido está absolutamente claro. Pero admiten que fue un error lo de 2017, Giovanni. No, nosotros pensamos que en ese contexto era correcto. No fue un error. No, bueno, esa es la opinión. No, pero le pregunto, ¿no fue un error haber apoyado a un candidato a la derecha? Más allá de todo lo que se venía luego. Claro, a ver, yo le entiendo que ustedes no iban a apoyar al candidato oficialista, que era el Din Moreno. Ustedes terminaron apoyando a Lasso cuando, digo yo, y hablo por posiciones posteriores en otras elecciones. Lo lógico era no apoyar a ninguno. Nosotros el 2021, Fabricio, llamamos a votar nulo. Votamos nulo contra Noboa. 2017, esa es nuestra posición. 2017. Bueno, en 2017 había un contexto concreto en el que había que cerrar. Yo sé que ustedes apoyaron el nulo, pero 2021, 2017 no lo hicieron. Fabricio, nosotros pensamos que una acción correcta es cerrar el paso a 10 años de un gobierno autoritario y corrupto. Aunque como el gobierno cuando no tenían coincidencias ideológicas. Íbamos a, efectivamente, como lo dijimos y lo practicamos cuando llegó al poder, a oponernos. En todo caso, Fabricio, el tema es aquí y ahora. 7 años después, ¿cuáles son las alternativas? ¿Gobernar con Deller? ¿Gobernar con la derecha? ¿Mantener el post-extractivismo, digamos, el extractivismo, la minería? ¿Apoyar, por ejemplo, la remisión de intereses como han hecho los que se dicen de izquierda? ¿O hacer lo que corresponde? Presentarle a la población una alternativa. Por ejemplo, vamos a ubicar el tema de reperfilar la deuda externa. Vamos a ubicar el tema de una moratoria, liberar 10.000 millones de dólares para resolver los problemas urgentes. Vamos a cobrarle los impuestos a los grandes evasores. Ahora algunos dicen que ahora sí les van a cobrar. Pues tuvieron 15 años en el gobierno, Fabricio, y no lo hicieron. Hicieron no solamente una remisión, sino 2 remisiones, porque las remisiones las hizo Correa, las hizo Lasso, las hizo Moreno y las volvió a hacer Noboa.
Entonces, esos son los cambios que ahora requerimos. Necesitamos defender las fuentes de agua. Necesitamos verificar, por ejemplo, el tema de sin corrupción, una nueva refinería para resolver el tema energético. Necesitamos invertir en el tema hidroeléctrico y necesitamos reactivar la economía y combatir la inseguridad. Para eso es que nos planteamos nosotros la unidad y tenemos una alternativa. Obviamente hemos presentado la propuesta de Jorge Escala y planteamos ahora, en estos días, ojalá tener un aspecto unitario junto al Partido Socialista y ojalá al Movimiento Pachacuti. Ahora bien, ustedes al día siguiente, porque no se demoraron ni 24 horas para cuestionar la presencia del correísmo en esa reunión, señalaron, podemos hablar con todos menos con el correísmo. ¿Para qué fueron a esa reunión si se sabía que iba a estar Luisa González? Porque públicamente ella anunció que iba a estar. Si ella anunció que iba a estar, ¿para qué fueron ustedes? A ver, Patricio, no nos demoramos, Fabricio, 24 horas. Ese rato, Natasha Rojas, mirándole a los ojos a los organizadores y a la Revolución Ciudadana, establecimos de forma respetuosa pero frontal cuál era nuestra opinión del momento. O sea, no es, secreto las discrepancias ideológicas, políticas, entre el correísmo y quienes somos la Unidad Popular. Por supuesto, fuimos a una invitación, porque ahí no se planteó un consenso de que todo el mundo iba, no, nos invitó el movimiento indígena y organizaciones sociales, y si nos invitan tienen que darnos el chance de hablar, y lo hizo Natasha Rojas e Isabel Vargas, y lo hicieron de forma valiente, tanto así que incluso cuando establecieron sus opiniones, fueron abuchados no por los sectores sociales, por los correístas que estaban ahí, y obviamente con la firmeza que nos caracteriza, dejamos planteado nuestra opinión. Sectores del movimiento indígena estaban seguramente ilusionados en la posibilidad de llegar a un acuerdo para tener un binomio entre el correísmo y el movimiento indígena. Bueno, ese es su derecho, su ilusión, pero vemos que las vueltas de la esquina más bien, quienes fueron a esa reunión a pescar a río revuelto, parecería que es la Revolución Ciudadana, porque el día siguiente en Ecuavisa, señora Luisa González dijo, no fuimos a buscar la unidad, fuimos a buscar unos acuerdos de respeto, no sé qué, y ya vemos que el día viernes en Teleamazonas sacaron cuál es su carta, un empresario como binomio. Obviamente nosotros hemos hecho de forma firme, adecuada, nuestra opinión. Obviamente, con el absoluto respeto, fuimos a una invitación que se hizo pública por parte del movimiento indígena. Solamente para recapitular, entonces, ustedes en estos días que tienen que llevar adelante su democracia interna, van a confirmar a Jorge Escala como candidato presidencial y a su compañera de fórmula, que será Pacha Terán. Sí, señor. Ese es el binomio. Ese es el binomio que vamos a presentar el día de mañana. ¿Quién es Pacha Terán? Es una lideresa quichua otavalo, con una amplia trayectoria en el movimiento indígena, defensora de la naturaleza, del agua, es catedrática universitaria, una licenciatura en desarrollo social, máster en recursos hídricos, una defensora, reitero, del agua, de la educación plurinacional, y obviamente un complemento ideal, es decir, alguien de la costa, Jorge Escala, Pacha Terán representa a la sierra, pero también al movimiento, a los pueblos y nacionalidades, y pensamos que tiene la trayectoria suficiente. Por supuesto, eso no cierra la posibilidad de los diálogos. De hecho, tenemos conversaciones con el Partido Socialista en las próximas horas. Vamos a ubicar para el día 16 de agosto el poner en firme frente al Consejo Nacional Electoral nuestras elecciones primarias. Entre el 8 y el 12 vamos a aprobar todo el listado de las listas a nivel nacional de asambleístas. ¿Usted va a ser candidato? No, en esta ocasión un grupo de cuadros nos corresponde estar en la conducción. Es una elección muy intensa. Hay otros cuadros, otros compañeros que van a asumir en los distintos ámbitos. Isabel Vargas en Pichincha, para poner un caso. Mary Zamora en Manabí, Sebastián Ceballos en Azuay. Estamos debatiendo en el caso de la lista nacional cuadros de gran trascendencia como Andrés Quispe, por ejemplo, de la Unión Nacional de Educadores. Nombres como los de la propia Natasha Rojas, José Villavicencio, del Frente Unitario de los Trabajadores. Todos ellos para la Asamblea Nacional. Por supuesto, estamos ubicando, necesitamos participar, o vamos a participar en todas las provincias, en todas las circunscripciones del exterior, y por supuesto con una potente lista a nivel de la representación nacional y del Parlamento andino. Giovanni, en elecciones pasadas, ustedes habían hecho alianza con Pachacutic.
más allá de la intención que ustedes han dicho, no con el correísmo, pero sí con los otros sectores, hay miembros de Pachacuti y de gentes de la CONAIE que han cuestionado la posición de ustedes, expresar en que no quieren hablar y no quieren acordar con el correísmo. ¿Cómo ven ustedes eso? Bueno, discrepamos evidentemente. Creo que yo citaría a la otra parte del movimiento indígena que en cambio está cuestionando cómo así los amores y coqueteos con el correísmo. En todo caso, es una cosa que deben de dilucidar al interior del movimiento indígena y de Pachacútec. Nosotros en todo caso en varias provincias, debemos plantearlo, hay conversaciones para unidades en la Amazonía, por ejemplo, en la Sierra Centro, con el propio Pachacútec. Hemos hablado con Guillermo Churuchumbi y con otros compañeros, aspiramos, ahora que se está disipando, que eso es lo que va a ocurrir, de que no hay ninguna posibilidad de una alianza con el correísmo, obviamente, digamos, el movimiento indígena mantenga esta posición de presentar un aspecto unitario con la izquierda. Correcto, Giovanni, gracias por el tiempo. Gracias. Giovanni Atarihuana, director nacional de Unidad Popular, y su postura respecto de la reunión de la semana anterior y sus argumentos para sustentar la posición de Unidad Popular de dialogar con todos los sectores del centro hacia la izquierda, menos con Revolución Ciudadana. Así nos lo ha explicado en este espacio. Además de que mañana nos ha dicho se va a confirmar las precandidaturas del binomio que pondrá a consideración del país Unidad Popular, Jorge Escala para la presidencia y Pacha Terán para la vicepresidencia, dentro justamente de los ejercicios de democracia interna. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.